Vale, estoy muy contento de poder anunciar esto, porque hoy es la primera entrevista que vamos a realizar y la verdad que tanto el sitio como la persona que tenemos es espectacular, una persona impresionante que ha tenido mucho recorrido en el sitio en el que estamos, que es el océano. Y espero que no seáis muy duros, ya que es la primera y seguramente tenga ciertos errores, tanto logísticos como nosotros mismos. Y nada, vamos a presentar a la primera persona. Tenemos aquí a Mario, muy buenas. Muy buenas a todos, un placer estar aquí con Eri y con esta primera toma de contacto con su canal de podcast y en YouTube también. Cierto. Para empezar un poco, me gustaría que pusiese un poco a la gente en contexto, a qué te has dedicado, si por encima y sobre todo una parte que quiero que expliques bien es qué te ha traído a ti hacia el mar o qué te ha traído a ti hacia el mar. Bueno, primero de todo yo llevo relación con el mar desde pequeñito, pero muy esporádica, puesto que yo vengo del centro de la península, soy de Madrid, pero últimamente pues he pasado casi día tras día en el agua, hace unos 3 años aproximadamente, lo cual me ha hecho ganar mucha experiencia en el campo al que me dedico, que es principalmente la apnea. Lo cual me viene desde pequeño, pues bueno, hay una serie de cosas que todos sabemos, ¿no? Que venimos del vientre materno, donde estamos en un medio acuoso y eso nos hace trasladarnos cuando estamos en el agua a un estado de relajación muy profunda, en conexión con la vida, y es un poco lo que nos sucede cuando estamos dentro del agua o en contacto con el agua. Y bueno, pues ahí surge un poco el proyecto, ¿no? de ir un poco a nuestras raíces, a de dónde venimos y también por una pasión que es la que me apasiona a mí, que es el mar, el medio marino y el deporte también. Vale, sin meternos mucho en lo personal, tú antes trabajabas en el centro de la península, en Madrid, y de un día para otro decidiste que no podías estar más en el centro y dijiste, me voy al agua, necesito estar ahí hundido, necesito estar buceando Bueno, rodeado de mar. de un día para otro no. O sea, ya desde pequeñito, cuando yo veraneaba en Mallorca o en Galicia, ¿no? Que eran nuestros sitios preferidos de veraneo, yo siempre soñaba ya con irme al mar. O sea, yo decía, es que yo quiero ir aquí a buscar cangrejos, a pescar todo el día, y se lo decía a mis padres, pero claro, no había opción. Mis padres trabajaban allí, éramos 5 hermanos y teníamos que estar allí. Entonces no fue del día a la mañana, es algo que como decía al principio, llevas como en el interior y algún día sabes que vas a vivir cerca del mar. Lo notaba. Y yo aproveché un momento así como que no estaba tan cómodo, y dije, bueno, esta es la mía, es el momento, pues con todo esto de la pandemia, ¿no? Pues surgió la decisión de irme al mar y cumplir un sueño, que era el primer sueño, vivir cerca de la costa y luego ya pues desarrollar el proyecto que ahora os iré contando poquito a poco. Es súper guay que hayas podido hacer ese cambio porque mucha gente a lo mejor quiere irse al mar y todavía no puede, pero la verdad que se recomienda que si de verdad te gusta y el mar te transmite algo, seguramente te rente y el moverte hacia un sitio que haya agua porque en tranquilidad seguramente ganes mucho y en paz. Claro, hay mucha gente que, bueno, pues amigos, familiares que me dicen, es que has sido muy valiente yéndote allí al mar, a la aventura, y claro, es que, joder, hay menos trabajo, no es Madrid, y ¿de qué vas a trabajar? Y ¿de qué vas a vivir? Entonces parece que todo lo tenemos que monetizar de alguna manera, ¿no? O sea, tienes que tener un porqué y una respuesta a esto de decir, bueno, si tomo una decisión en mi vida tiene que ser por un bien económico, ¿no? Y nos olvidamos muchas veces de lo que tú has dicho, ¿no? De qué, para ti, qué es en tu desarrollo personal, en tu crecimiento personal, el estar cerca o lo más cerca de donde te gustaría, independientemente de lo que vayas a ganar económicamente. Y para mí no fue una decisión valiente, fue algo que yo dije, oye, yo hago esto porque me sale el... y lo hice así, y arriesgando y saliendo de mi zona de confort, porque yo estaba muy cómodo, yo tenía mi empresa, mi trabajo, ganaba dinero, pero en cualquier huequito que tenía decía, coño, es que me encanta esto. Miraba vídeos de un tío que hacía pesca submarina, de otro que hacía apnea, y dije, ¿y yo por qué no puedo estar aquí? O sea, ¿qué es esto? Y entonces, pues nada, arramplé con todo y para adelante. Y para adelante, y nos fuimos. Y te digo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, el venirme aquí, porque una vez aquí veo que estoy rodeado de señores mayores en la costa y dices, coño, hay que esperar a jubilarse para cumplir un poco tus sueños. Nada que ver, porque no sabemos hasta cuándo. Yo no sé si me voy a jubilar, si voy a llegar
a viejecito. Y me da un poco de pena, ¿no? Porque cuando ves a estas personas que están disfrutando en el mar, ¿no? Y dicen, joder, por fin ya parece que se llegó la calma y ya puedo disfrutar de lo que quería toda mi vida. Luego no pueden hacer lo que realmente pensaban que a lo mejor querían hacer. Yo aquí puedo subir a correr a la montaña, puedo tirarme en el mar 4 o 5 horas, puedo montar en kayak y puedo hacer actividades deportivas que todavía me puedo permitir, que a lo mejor con 70 años pues me cuesta un poco más, Claro. que espero seguir haciéndolo. Sí, al final, cuando puedes conseguir al sitio que querías ir, te das cuenta que no lo vas a poder aprovechar de la misma forma que si lo hubiera hecho hace 20, 30 años. Efectivamente. Vaya, es como dicen, que el mejor momento siempre es hace 25 años. Ya te digo, bueno, hace 25 años tú... Bueno, yo no, porque en ese momento... Vale, pues siguiendo un poco con el tema de tu proyecto y tal, explícanos un poco, te viniste al mar y decidiste crear un proyecto que tiene como 4 pilares. Pues mira, el proyecto, como bien he dicho, tiene que ver mucho con el mar, con el medio ambiente, con el deporte y con las personas, porque yo también pues tengo una vocación, que es la docencia, que es el compartir mis conocimientos con otras personas y el enseñar pues lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y entonces nace Sea Power Lover, apnea costa tropical, que así un poco literal es amantes del poder del mar. Y entonces esto surge en una dinámica, en un curso que hice de marketing y emprendimiento para entrenadores. Y en una dinámica de 10 minutos pues se me ocurrió un poco esto, ¿no? Todo removiendo sensaciones, con trabajo un poco interior. Y entonces se me ocurre el cómo puedo disfrutar de lo que más me apasiona y vivir de ello, pero también compartiéndolo con otras personas y favoreciendo la conciencia hacia el medio ambiente, pues con la limpieza de fondos, recogida de residuos, reciclaje, etc. Entonces yo tengo como pilar fundamental la apnea, que se va a desarrollar dentro de otras áreas, como es el surf, apnea aplicada al surf como elemento de seguridad, en el buceo, también como un poco de elemento de seguridad y conocimiento de la respiración, del cuerpo, y en la pesca submarina. Son como las áreas principales, también por seguridad, ¿vale? Porque yo cuando empecé en la apnea, yo venía de la pesca submarina, era pesca sub, y soy pesca sub, y practico un modo de pesca muy, muy sostenible también, que ahora os contaré un poquito de qué va esto. Y entonces empecé a trabajar más mi apnea para estar más seguro en esas salidas al mar, ¿no? Y entonces metiendo la apnea en cada área deportiva y trabajándolo individualmente, a través también del entrenamiento en seco, ¿no? Donde hacemos programaciones de entrenamiento, pues bien mensual, trimestral, dependiendo de la demanda, ¿no? Favorecemos un poquito la mejora de cada disciplina deportiva en cuanto al rendimiento y el disfrute. Luego todo esto está vinculado, como os decía, a la conciencia del medio ambiente y a que una salida al mar no solamente se convierta en practicar nuestro deporte, como puede ser correr por la montaña, sino en que también tenga una transferencia muy positiva, es decir, a contribuir a esta limpieza de fondos, ¿no? Es decir, yo voy a hacer una sesión de apnea o de pesca submarina o de lo que sea, pero siempre voy a llevar conmigo una red o un recipiente donde pueda recoger algo, no todo lo que vea, porque es imposible porque hay cantidad de plásticos en el mar. Entonces, algo que pueda sacar del mar y pues bien llevarlo a un sitio de reciclaje para luego hacer material deportivo, etcétera, que es otra parte del proyecto bastante amplia y que iremos trabajando poco a poco. Y así, en resumidas cuentas, es lo que me gustaría hacer. Hay otra parte donde van a haber camps donde se trabajen todas esas disciplinas con referentes, es decir, campeones del mundo, gente que ha sido mediática en estos deportes, y se puedan hacer formaciones muy bonitas en torno a una formación pues, de una semana, 10 días, y podamos tocar todos esos campos con componentes muy interesantes y prácticas fulminantes, porque cuando haces un curso de estos es súper intenso. Sí, aprendes muchísimo, porque es tan inmerso, tan inmersivo, tan intenso que aprendes sí o sí. Y ahora mismo de tu proyecto, la parte en la que más estás centrado puede ser a lo mejor apnea profesional o cursos de apnea. Claro, cuando hablamos de apnea, bueno, para que todos entendáis lo que es apnea, porque estamos aquí hablando y que os pongáis en contexto, la apnea es aguantar la respiración durante el mayor tiempo posible, ¿no? Y cuando decimos esto, la mayoría de la gente dice, hostias, qué agobio, ¿no? Aguantar la respiración, pero es que esto no es natural, esto no es bueno para la salud.
Y qué va, o sea, a mí es lo mejor que puedo hacer, porque nos invita a parar. En un momento de que hay mucha confusión, ¿no? De mucho trabajo, mucho estrés, todo va muy rápido, las redes sociales, vamos avanzando, los chavales jóvenes que no sabéis qué hacer porque es que todo avanza tan rápido que, pues en la apnea, cuando paramos esta función fisiológica básica que nos conecta con la vida, nos hace estar en el momento presente y nos hace olvidarnos de un poco de todo, hasta de lo que nos rodea, ¿no? En ese momento, de todos los problemas que tenemos y demás. Entonces, la apnea básicamente es eso, aguantar la respiración durante el máximo de tiempo posible. En nuestro caso, la trabajamos en el mar y en la piscina. También se puede trabajar en seco. Y ocurre que hay un momento en la apnea que, claro, nos dan las ganas de respirar y es un momento de mucha gestión, porque dijo, yo quiero respirar, pero es que al principio estaba muy a gusto, hasta que me entran las ganas de respirar y empieza ese estado de ansiedad, muy similar a momentos que podemos tener en el trabajo o en una situación de crisis y tenemos que controlarnos, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, hay que trabajar ese aspecto emocional que creo que a través de la apnea se puede hacer. Y básicamente, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, súper guay. Y también una parte a lo mejor que no has dicho tanto del proyecto es esa, que quiere enfocar un poco la apnea y este tipo de deportes a empresas, ¿no? Para que gestionen eso un poco, la colaboración entre ellos, que la empresa siempre como que es un ambiente muy rápido, muy de estrés y que los mismos trabajadores de la empresa se calmen un poco y colaboren entre ellos. Efectivamente. Bueno, esto ya se conoce como team building, que es como equipos de trabajo, ¿no? Donde se desarrollan dinámicas para que pues, esos equipos de trabajo funcionen mejor y sobre todo en momentos de estrés o toma de decisiones importantes pues se hagan de la mejor manera posible. Esto se viene haciendo desde hace muchos años, pero con otra serie de dinámicas. Se utiliza muchísimo el deporte, ¿no? Como hilo conductor. Y como un trabajo en equipo donde unos tienen que apoyar a otros, pues los que son más inteligentes o sirven más para unas cosas, pues tienen que apoyar a otros que son menos aptos para esas tareas y viceversa. Entonces con el tema de la apnea, que no precisamente tiene que ser en el mar, es decir, lo podemos hacer en una piscina, o tranquilamente en una sala, sin tener que estar obligatoriamente en contacto con el agua. Se pueden trabajar una serie de emociones, de gestiones en cuanto a grupos, de dinámicas, que nos pueden hacer progresar en muy poco tiempo, en tan solo una sesión, de pensar en cosas que nos dan cierto miedo, nos exponen ante factores que pueden ser un riesgo, ¿no? Cuando dejamos que ese miedo, esos factores, pues nos atraviesen en cierta manera, somos capaces de fluir y entrar en ese estado de flow, donde vemos que no todo es tan alarmante y tan extremo, y que podemos dejarnos llevar un poquito más y hasta ser capaces de manejarlo, ¿no? Y creo que esto es un poco el futuro. Creo que cada vez vamos a empezar a escuchar más de este tema, de apnea y el deporte y con la gente. Yo ya lo he vivido con algunos alumnos y con algunos clientes que han venido a hacer un curso, gente que tenía traumas con el mar, gente muy nerviosa y que curiosamente se relajan cuando entran en contacto con el agua. Como te comentaba el otro día, y bueno, ya mucha gente que practica apnea lo sabe, nosotros tenemos unos receptores en esta zona de la cara, ¿vale?, que hacen que el sistema nervioso se relaje. Somos mamíferos y todos los mamíferos lo tienen. Es el reflejo de inmersión mamífero. Entonces hace que nuestras funciones, nuestras constantes vitales, el ritmo cardíaco, la tensión, desciendan hasta un estado de calma absoluto. Si tuviésemos aquí un poco de agua, un barreño y un pulsioxímetro para medir un poco la saturación de oxígeno y las pulsaciones, veríamos que simplemente metiendo la cara en el agua, en poco tiempo, en apenas 15 segundos, las pulsaciones empiezan a descender y empezamos a entrar en un estado de calma, ¿vale? Que es algo, parece muy misterioso, pero el que lo quiera probar lo puede hacer en casa. Sí, da igual, supongo que dará igual el tamaño del sitio, mientras sea agua. Efectivamente, mientras sea agua se activa el reflejo. Vale, siguiendo un poco con el tema del mar, tú que has pasado mucho tiempo bajo el agua, ¿podrías comentar un poco los cambios que has visto por esta zona a raíz del cambio climático? Yo en esta zona en concreto llevo poquito tiempo, son 2 años, pero sí en 2 años he podido apreciar pues los distintos tipos de mareas y de corrientes, ¿no? Cuando es poniente o cuando es levante y qué es lo que sucede, ¿no? Hemos tenido este verano, por ejemplo,
descensos de la temperatura del agua súper bruscos que obviamente afectan tanto a la flora, a la fauna marina, como a las personas, que no nos apetece de repente bañarnos y nos choca, ¿no? Pues este verano el agua estaba a 30 grados, mucho calor, el agua estaba como un caldo y en cuestión de 2 días baja 15 grados de temperatura. Te baja a 15 grados, 16 grados y el agua se congela. Claro, y aquí vemos, yo que me meto muchas veces a mirar los peces y demás, pues ves que tan pronto hay muchos peces como de repente no hay nada, desaparecen o entran otras especies. Por ejemplo, aquí cada vez es más común ver la vieja canaria, que aquí no se veía antes, pero son especies que son pequeñitas, que no llegan a crecer mucho, sin embargo en Canarias las ves bastante grandes y las ves en parejas, no hay muchas, o sea, es difícil llegar a verlas. Eso por un lado, y luego también las mareas que arrastran cantidad de basura, cada vez yo veo más basura, o sea, he estado haciendo una sesión de apnea y está rodeado de microplásticos por todo lado, bolsas, redes también, hay mucha cantidad de redes de los barcos pesqueros o los transmayos que se abandonan y todo esto es contaminación. Yo puedo hablar un poco, que eso sí que me da verdadera pena, claro, yo la infancia, como te decía, la pasaba en Mallorca, en la bahía de Pollensa, y ahí había unos campos de Posidonia preciosísimos, enormes, y habían unas doradas enormes y era bestial estar por allí. Y ahora vas y no hay prácticamente nada. También había habían más moluscos, más crustáceos, pero habían unas especies de mejillones muy grandes que se llaman nacras, que filtran el agua. Pues de eso ya no queda prácticamente nada, aparte por la contaminación de los barcos, por el aceite, el gasóleo que van soltando, porque la gente también las arrancaba y las ponían como elemento decorativo en el salón o las vendían, y eso sí da bastante penilla. Entonces yo quiero transmitir un poco esto a la gente, ¿no? Que no solamente es lo que el mar no se ve a nivel superficial, o sea, no hay que mirar así y decir qué bonito, qué azul, cómo brilla, sino que os invito a que os metáis debajo del agua y que miréis un poquito con la máscara, con el tubo y observéis también estos cambios, que es importante, sobre todo si queremos que el día de mañana nuestros hijos también lo disfruten. Claro, y sobre todo también, si vemos cualquier tipo de especie o cualquier cosa llamativa, dejarla ahí, porque realmente donde más puede aportar y donde más vistoso es en ese sitio donde está, no en el mueble de tu casa, por ejemplo. Claro. Eso yo lo puedo entender, que a la gente le gusta mucho coger una estrella de mar, secarla y decirle, no, es que esta estrella la cogí en Ibiza y ahora la tengo aquí en la mesa de mi casa, pero son seres vivos. Al igual que las medusas, ¿no? Que hablábamos hace un rato. Yo he visto gente sacando medusas del agua porque dicen, no, es que claro, nos van a picar. Digo, ya, pero es que están en su casa. No por sacar 4 medusas se van a eliminar las medusas, es que tampoco hay que eliminarlas, es parte del ecosistema. Al final puede pasar un poco a lo mejor que ese tipo de especies de animal, como no tienen 2 ojos y no te pueden mirar tanto a la cara, como que le quita un poco de importancia y no lo tomas como un ser vivo y dices, bueno, no da tanta pena llevártelo. Pero al final es lo mismo que un gato, un perro, son animales, son seres vivos y tienen su función donde están. Vale, has contado un poco los beneficios a nivel de estrés y tal, y ¿podrías explicar un poco los beneficios que tiene la apnea, la pesca submarina a nivel físico? Pues mira, a nivel físico, yo ahora considero que estoy en uno de mis mejores momentos físicos. He hecho un montón de deportes, desde pequeñito, karate, taekwondo, me gustaban mucho las artes marciales, he hecho un poquito de boxeo también. Luego me metí en fútbol, deportes colectivos, baloncesto, rugby en niveles más altos, escalada, un poco más individual, atletismo, hasta que me encuentro con la apnea, ¿no? Lo cual es un deporte que normalmente se practica durante un periodo de tiempo largo, aunque las inmersiones son cortas, suelen durar entre 1 minuto y medio y 3 minutos, más o menos. Algunas personas hasta 4, ¿vale? Ya los apneístas más profundos. Pero para mí es un deporte que demanda mucha energía, hay un consumo calórico súper importante y luego te invita a trabajar otras áreas del cuerpo que con otros deportes no lo hacemos. Por ejemplo, mucha gente que practica apnea viene del mundo del yoga, ¿no? De la meditación, porque tenemos que estar en un estado de calma absoluto para poder llegar más fácilmente a nuestro objetivo. En cambio, la mayoría de los deportes nos exigen un rendimiento muy elevado, mucha intensidad, que
que nos hace estar a niveles de estrés diferentes, ¿no? Entonces a mí lo que me hace el deporte de la apnea es sobre todo conectar mucho conmigo mismo. Igual o similar a cuando sales a correr, ¿no? O sales a caminar a la montaña, que estás ahí en el presente y nada más que tienes que pensar en tengo que mantener esta respiración, este ritmo, pues aquí ocurre un poco lo mismo. Lo que pasa que fundiéndonos con esto que comentaba al principio, ¿no? Con ese reflejo de inmersión mamífero y conectando con la vida, para mí es algo muy profundo, es una meditación muy profunda a la vez que estamos haciendo un ejercicio físico súper intenso. Que aquí hay que tener muy en cuenta también la alimentación, porque en la apnea estamos sometidos a la presión también del mar y hay ciertos alimentos que nos producen más mucosidad o más inflamación, que a la hora de compensar los espacios aéreos, los oídos, pues puede producir, nos puede dar un poquito de problemillas, ¿no? Entonces hay que controlar mucho esto. Y luego también, como cualquier otro deporte, el tema de la suplementación, la hidratación, es algo fundamental. También comentaba un poco que a lo mejor en otros deportes puedes estar jugando al fútbol, puedes estar entrenando, pero estás haciendo ciertos gestos y te olvidas un poco de la respiración. Si sales a correr, puedes salir a correr sin más y decir, joder, estoy asfixiado. Pero la apnea, al sí o sí obligarte a estar siendo consciente de tu respiración, es que te obliga prácticamente a estar en lo que estás haciendo, porque no tiene otra escapatoria, por así decirlo. Claro, el tema de la respiración, bueno, ya ahora se lleva mucho, ¿no? Hay muchos cursos donde te enseñan a respirar, por ejemplo, por la nariz, ¿no? Que es mucho más saludable que respirar por la boca. En la apnea ocurre esto también, como bien decías, ¿no? Cuando salimos a correr, si vamos respirando todo el tiempo por la boca y no llevamos un ritmo respiratorio, pues probablemente acumulemos más CO2 o aparezca antes la fatiga, ¿no? Que está muy, muy interrelacionado. En la apnea tenemos que estar muy conscientes con la respiración también, porque uno de los músculos principales que trabajamos es el diafragma, ¿vale? Y además de toda la musculatura anexa, como son los intercostales y demás. Entonces el tema de la respiración es algo súper importante para llevarnos a ese estado de calma, relajación absoluta y a mantener un poco los niveles de CO2 en sangre estables. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que ponernos un poco más en contexto. Nosotros cuando nos relajamos en la apnea utilizamos una respiración abdominal principalmente, que le llamamos respiración sofá, ¿no? Que es la que hacemos todos, pues a lo mejor cuando ya estamos dormidos, ¿no? Una respiración más centrada en el abdomen. Pero cuando ya vamos a hacer nuestra inmersión, a lo mejor cuando estamos relajándonos y queda un minutito para coger la última bocanada de aire, lo que hacemos es 2 o 3 respiraciones profundas, donde ya empezamos a trabajar más a nivel torácico y a nivel clavicular, intentando que la exhalación sea por lo menos el doble de larga que la inspiración, ¿vale? ¿Qué buscamos con eso? Sacar todo el CO2 posible del cuerpo, para que después, en ese momento que estamos en apnea y hay movimiento y no hay un intercambio gaseoso, pues nuestra fatiga aparezca lo más tarde posible. Es decir, el CO2 que se va acumulando pues no nos haga que el ácido láctico nos haga que los músculos empiecen a quemarnos rápidamente, ¿no? Sí. Entonces por eso el tema de la respiración lo trabajamos mucho, dentro y fuera del agua. Vale, pues ahora que has explicado un poco todos los beneficios que tiene a nivel físico y a nivel mental, explica un poco también los riesgos que tiene, que siendo un deporte en el que tienes que aguantar la respiración y a lo mejor te puede pillar a bastantes metros de profundidad, puede tener serios problemas y serios riesgos. Claro. Bueno, seguramente todos lo habéis experimentado, ¿no? Que a lo mejor en una piscina no se nota mucho, pero ya en el mar cuando decimos, anda, mira, una concha, y lo típico que queremos ir a ver esa concha más de cerca y a lo mejor hay que bajar un poquito. Y entonces nos duelen los oídos, nos empiezan a doler los oídos y ay, es que no puedo y me tengo que dar la vuelta y subimos, ¿no? Y yo, pues es que yo quiero bajar, ¿y cómo lo haces tú? ¿Cómo es esto, no? Pues claro, ahí entran una serie de técnicas de compensación. Pues empezamos por Valsalva, que sería la compensación más básica, que es apretando un poquito el abdomen y pinzándonos la nariz, mandamos aire hacia la trompa de Eustaquio para que el oído se compense. El oído el tímpano es una membrana muy fina que, claro, el agua empieza a entrar a través del oído externo y empieza a presionar hacia adentro.
y si no movemos el aire que tenemos dentro de la trompa de Eustaquio otra vez hacia afuera, empujando esa membrana, pues podríamos tener un accidente, podríamos tener una perforación o una rotura del tímpano, ¿no? O una fisura en el tímpano. Entonces hay que saber compensar, primero con esa técnica básica en Valsalva, que se enseña mucho en buceo con botella, y luego pasando ya a otras técnicas un poquito más avanzadas como Frenzel o Mowfield, que se utiliza más en competición. Y por un lado podríamos tener ese tipo de accidentes si no lo entrenamos y trabajamos a lo mejor con una persona profesional que nos enseñe a hacerlo. También puede ocurrir que al intentar sumergirnos pues tengamos un pinchazo bastante severo, bastante fuerte en la zona de los senos frontales o los senos paranasales también. Eso es porque hay inflamación, puede haber inflamación de los senos o puede haber mucosidad, que nos impida que también en estos espacios de aire el aire corra y se mueva hacia la trompa de Eustaquio. Ojo con esto porque también podemos tener una rotura de senos y nos puede pasar pues que produzca sangrado por la nariz. Cuando tenemos cualquiera de estos dos accidentes, como el que voy a contar ahora a continuación, sería muy recomendable dejar de bucear por el resto del día, ¿vale? Y consultar con un especialista, bien un médico de cabecera que nos miren bien, un otorrino o un médico hiperbárico. Y luego una de las lesiones que son un poquito más complejas son los barotraumas a nivel pulmonar o traqueal, ¿no? Que ahí sí puede ser un poco más severo y ahí normalmente ocurren cuando bajamos un poquito más profundo, aunque no tiene que ver esto, porque un barotrauma pulmonar te puede ocurrir a 5 metros, dependiendo de la tensión que tú tengas en el cuerpo, o te puede ocurrir gente que baja más de 100 metros y no le ocurre. También es verdad que son personas entrenadas, como hablaba antes, han entrenado mucho la flexibilidad del diafragma y de toda esa musculatura, entonces pues, son menos propensos a sufrir ese tipo de accidentes, que no quiere decir que no los puedan tener. Pero bueno, esto con entrenamiento y estando en manos de profesionales no suelen ocurrir para nada este tipo de accidentes, pero claro, hay que presentarlos y hay que tenerlos en cuenta. Y luego, así a nivel fisiológico, también pueden ocurrir otra serie de accidentes practicando apnea, que pueden ser la pérdida de control motor, el síncope o las enfermedades descompresivas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si me enrollo mucho me lo dices, porque esto es muy extenso y no quiero dar un curso ahora, pero está guay que la gente sepa un poco también. Sí, poner un poco en contexto el peligro, sobre todo para que sepa diferenciarlo en caso de que le pase. Entonces, bueno, pues como te decía, pueden ocurrir distintas cosas que normalmente es por una falta de oxígeno, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de control o samba, se llama samba, pues suele suceder en superficie. Y si vemos a una persona que sale en superficie después de practicar una apnea y hace movimientos raros con el cuerpo, como descoordinados, con las manos, con la cabeza, con los ojos. Como si fuese un poco borracho, ¿no? Sí, más o menos. Se llama samba porque son movimientos como muy parestésicos, ¿no? Me parece que está bailando. Esa persona se puede recuperar rápidamente si hace una respiración, que nosotros le llamamos respiración de seguridad, donde intentamos meter todo el oxígeno posible rápidamente, en 3 o 4 respiraciones, y bombeando ese oxígeno de manera frecuente hacia el cerebro, hacia las extremidades, para volver otra vez a estar en sí. Es como cuando nos levantamos de un sofá y te mareas, parecido, ¿no? Similar, un poquito más fuerte, pero normalmente si estás con un compañero, por eso siempre practicamos apnea o pesca submarina con compañero, esto se solventa en cuestión de 5 segundos, muy rápidamente. Esto es lo que precede a lo que sería un síncope o un blackout, que sería un desmayo, ¿vale? Que primero viene esto, ¿no? Y luego ocurre el desmayo. Entonces ahí sí que hay que tener un compañero cerca que tenga que estar contigo, retirarte la máscara, soplarte en la cara, tocarte un poco. Si vemos que no respira, pues entonces ya habría que iniciar una respiración asistida hasta que se recupere, ¿no? Eso sería como el accidente más grave, que puede ocurrir en superficie o puede ocurrir debajo del agua, ¿vale? Que cuando ya tenemos un estado de hipoxia un poquito más severo. Y bueno, no te voy a contar más porque es que si no, si me meto a explicarte qué ocurre en profundidad y demás, no terminamos nunca. Okay. Vale, como veis nos hemos cambiado un poco el espacio porque la verdad que estamos en pleno octubre y parece que estamos en el Sáhara en pleno agosto porque hace una calor que no veas. Y bueno, nos hemos venido un poco a la sombra aquí, también la verdad que es un sitio chulo en el que estamos rodeados de pinos, vemos por detrás el agua. Vamos a continuar un poco con la entrevista.
no hemos quedado por la parte de peligros que tenía y quería preguntarte, ¿alguna situación en la que tú hayas tenido algún peligro de estos que comentabas o alguien cercano que hayas visto directamente o que diga, "Oh, aquí hay cierto riesgo"? Bueno, así como tal, a mí personalmente no he sentido muchas veces estar en peligro en ningún momento. Sí tengo una anécdota de cuando era chiquitito, que me lo cuenta mi madre un montón de veces, que tendría unos 5 añitos así, y yo estaba buceando en la piscina, jugando a caminar a ver hasta dónde llegaba caminando. Por el agua, ¿no? Por el agua, por debajo del agua, por el fondo. Y mi madre, después de un rato que me estaba viendo, se tiró alarmada al agua, pero con ropa y todo, a sacarme, pensando que me había ahogado. Y yo estaba totalmente en mi estado de flow y disfrutando, y claro, y para mí fue un show de decir, ¿qué pasa? Que si yo estaba aquí tan a gusto y... No me está pasando nada. Entonces es lo que ocurre un poco aquí. Es verdad que yo cuando hago estos deportes soy bastante prudente y tomo mucha seguridad. Es decir, si alguna vez me meto solo a hacer pesca submarina, siempre digo dónde estoy, lo que voy a hacer, cuánto tiempo voy a tardar, etc. Y no arriesgo absolutamente nada. O sea, no voy a pescar profundo, ni voy a hacer apneas largas, y voy a estar en un... Nunca estamos exentos de tener un accidente, obviamente. Pero cuanto más seguridad podamos poner de nuestra parte, pues mejor. Entonces siempre es recomendable hacerlo con un compañero. Recomendable, yo diría casi obligatorio. Y luego, accidentes así que haya tenido yo algún momento en el que diga, bueno, oye, una situación comprometida. Nosotros cuando salimos a hacer pesca submarina llevamos una boya de señalización, y cuando yo empecé, hace ya bastantes años, esa boya la llevamos con un cabo flotante que no flota apenas. Se llama cabo flotante, pero es que no flota. La boya sería esta que tenemos aquí, ¿verdad? Esta es una boya de apnea. La de pesca submarina son de otra manera, pero tiene que llevar una bandera alfa también, que es la que se identifica con los deportes subacuáticos, al cual es importante saber también que las embarcaciones o cualquier persona, aunque vayas en un kayak o en un paddle surf, tienes que guardar una distancia mínima de 25 metros. Mínima, ¿vale? Entre 25 y 50 metros. Muchas veces ha pasado eso, que a mí me ha pasado literalmente un barco pegado a la boya mientras yo estaba haciendo pesca submarina abajo a 15 metros. Entonces tú ves que el barco pasa por encima de tu boya. Si en ese momento yo subo, pues puede ocurrir un accidente muy grave. Si lleva los motores y tal encendidos. Entonces un poco por desconocimiento también de la gente que circula, por las licencias de navegación que ahora se facilitan a todo el mundo y no se cuenta muy bien qué es lo que hay que hacer y cuál es la normativa dentro del agua o las señalizaciones y demás. Pero bueno, volviendo atrás a lo que estaba diciendo, hubo un momento en el que yo bajé en unas rocas a mirar un poquito, a ver si encontraba algo, y cuando subo, pues la línea se había enganchado en una pared, en una roca del fondo, y entonces cuando casi estaba llegando a la superficie, pues había algo que me tiraba para abajo. Y claro, yo era un principiante en aquella época y no llevaba ni un cuchillo ni llevaba nada para cortar el cabo. Y no podía ponerme a desatar el nudo del traje, que me lo había atado en una anilla que llevaba ese traje, porque era prácticamente inviable. Entonces tuve que gestionar ese momento de miedo, de estrés que fue bastante fuerte, y volver a bajar, desenganchar la cuerda y subir. ¿Cuántos metros serían más o menos? Estaría en 15 metros, entre 15 y 20 metros. Pero claro, tú ya al estar tan arriba, claro, tener que volver a bajar, el oxígeno lo llevaría un poco ya y vas como de sobrado. Y no ocurrió nada, me gestioné bien y no ocurrió nada que podría haber ocurrido. Sí. Entonces eso también es aprendizaje. Entonces ya a partir de ahí ya no vuelvo a llevar ese tipo de cabo, ya no vuelvo a darme el cabo al neopreno, sino que lo fondeo con un pequeño plomo y vas aprendiendo. Luego sí es cierto que he tenido y he presenciado, pues como os decía antes, muchas pérdidas de control motor, algún síncope que otro, pero accidentes graves que hayamos tenido que llamar a lo mejor a la ambulancia y demás porque un compañero ha tenido un accidente o yo mismo, no he tenido por suerte ninguno, y bueno, y toquemos madera, árboles o lo que haga falta para que no ocurra. Claro, también importante en esas situaciones mantener el control y no alarmarte, porque al final es contraproducente, porque a lo mejor te esfuerzas por llegar a esos metros, esos 2 metros que te quedan de superficie, terminas de gastar el oxígeno que te queda, que podría haberlo utilizado para, como tú hiciste, volver abajo, desatarlo y poder salir.
intentar mantener la calma y no dejarnos llevar, sino, vale, estamos mal, vamos a analizarlo, lo que se suele decir de vísteme despacio, vamos a pensarlo y ya actuamos en consecuencia, pero no alarmarse e intentar salvarnos por impulso. Una comparativa muy rápida que te puedo poner es, pues imagínate que tú vas a cruzar una calle y de repente ves que viene un coche muy rápido y te da un susto y te tienes que apartar. ¿Qué ocurre en ese momento? Aparte de que hay una descarga de adrenalina muy fuerte, la respiración se agita, te pones nervioso, incluso te pones a temblar, ¿no? Por todo lo que pasa. Y nos agitamos mucho. Esto mismo te puede ocurrir en el agua. Trabajando sobre un poquito en un estado más consciente y decir, bueno, es que además estoy sin respirar, cualquier cosa que te ponga nervioso va a hacer que tu consumo de oxígeno aumente. Por eso cuando te decía, estamos fuera del agua, te ocurre algo, empiezas a respirar, te agitas mucho y empiezas a respirar más rápido. Debajo del agua no lo vas a poder hacer. Entonces eso puede provocar que bueno, pues que el estado hipóxico que te pueda provocar un síncope pues sea mucho más prematuro. Entonces hay que gestionarse por 1000. Claro. Por 1000. Entonces, es difícil decirlo ahora en frío, pero en el momento es donde realmente tienes que hacerlo. Y ahí podemos verlo muy claramente en gente que compite. Os invito a que lo miréis en YouTube, por ejemplo, esta última campeonato del mundo en Kars, en Turquía, pues hubo varios accidentes y veis cómo los apneístas, el que sufre el accidente, en ningún momento se le ve estresado, en ningún momento. Él sigue subiendo, fluido, en su cabeza estarán pasando un montón de cosas y diciendo no aguanto más, no puedo más, voy muy justo, pero al final pues tienen un síncope, pero de una manera muy, muy relajada. No hay movimientos de estrés, no vamos a ver al apneísta que sube aleteando muy rápido, que empieza a tirar por el cabo, no se suele ver eso. Entonces somos personas que ante situaciones difíciles nos sabemos gestionar bastante bien, porque estamos también muy entrenados. Exacto. Vale, llevamos hablando bastante rato seguido de riesgos, de cosas que nos pueden pasar, de accidentes que has tenido, pero también tiene un lado bueno la apnea. Me gustaría que contara alguna situación así que hayas dicho, por ejemplo, con la que hablábamos el otro día, que me dijiste que te pasó un delfín justo por al lado. Una situación que diga, buah, la viviría 5000 veces más. A mí lo que me mueve principalmente de la apnea es la apnea recreativa, ¿no? La apnea recreativa donde estamos más en contacto con lo que es la naturaleza propiamente dicho, y viendo y experimentando y buscando y metiéndote en cuevas y así es. El otro día, bueno, así como muchas otras experiencias, ¿no? El otro día estaba con unos compañeros haciendo apnea y a escasos 2 metros pasó un delfín muy cerca que vino a curiosear nada más, respiró una vez delante nuestra y se marchó, ¿no? Entonces es lo que realmente también te dice que el mar está vivo y te conecta con la vida. Cuando vemos un pez chiquitito, pues como que no lo aprecias tanto, ¿no? Claro. Como tú decías, ¿no? Una medusa, pues no empatizas con ese animal, pero cuando ves un delfín, o cuando ves un atún, o un pez luna, un mola-mola, que son enormes, ya bichos que te imponen, hostias, ahí dices, es que aquí sí que hay vida, o sea, aquí es tan grande como yo y más grande que yo, y son experiencias que te marcan, o sea, se te quedan ahí grabadas en la retina para siempre. Y la apnea recreativa para mí es lo que me da mucho placer y me encanta enseñarle a la gente cuando ya hacemos un curso de apnea, al final terminar con una apnea explorativa, que le llamamos, donde vamos a ver el fondo, vamos a ver un poco la vida, a estar allí en silencio, debajo del agua, parados. Yo, por ejemplo, saqué el Open Water hace ya unos años con buceo con botella, pero no es la misma sensación. El estar en ese silencio sin echar burbujas de aire, la libertad de movimiento, el decidir cuándo subo, cuándo bajo, para mí es lo más bonito dentro de lo que es la apnea. A lo mejor puede ser también un poco en la apnea, como tienes cierto límite, porque no, a lo mejor una botella de oxígeno puede estar, no sé, 15-20 minutos o más, ¿no? Y la apnea a lo mejor te permite lo que tú hayas entrenado, 4 minutos como muchísimo, 3. Esa cosa que se vuelve tan efímera puede que haga que la disfrutes más, porque dices, vale, a lo mejor cuando suba, cojo oxígeno y baje, ya desapareció este animal, este delfín. Sí, pero probablemente te encuentres otra cosa. Otra cosa, sí. O sea, esto, tanto en la pesca como en la apnea recreativa, nunca, o sea, el mar es una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que te vas a encontrar ahí abajo. O sea, tan pronto poder bajar y no ver nada, como de repente que te pase un águila de mar que te mira con los ojos y es un momento tan
tan de presencia de ese momento que conectas. Además que tú ves que ese animal te está mirando, que te está curioseando. Y tú te quedas allí como si fueses otro animal más. Sí. Otro animal más. Y es una sensación de conexión muy, muy especial. Y si eres capaz de verlo con un bicho grande, luego lo intentas hacer también con los pequeños. Y a mí me ha pasado, no sé si habéis visto este documental de Lo que el pulpo me enseñó. Sí, está guapísimo. Que es porrón de largo. Sí. Y yo eso mismo de interactuar con un pulpo lo haces en cuestión de 2 minutos. ¿Sí? Entonces tú a un pulpo, si te acercas despacio, con respeto, y estiras el brazo, el pulpo probablemente te estire también una de sus patas y curiosee y te quiera tocar. Entonces son momentos muy bonitos, que luego, claro, la gente me dice, oye, ¿y cómo pescas, no? O sea, ¿y cómo es que te atreves a pescarlo? La pesca, yo por ejemplo hace mucho tiempo que no compro nada de pescado en el supermercado. O sea, no me gusta, no quiero apoyar ese tipo de pesca masiva, y creo que la pesca submarina es un estilo de pesca muy sostenible porque tú seleccionas lo que quieres comer, lo que te vas a llevar, y no vas masacrando el fondo marino. Aparte lo haces, como yo creo que estoy intentando transmitir un poquito, con mucho respeto hacia la naturaleza. A mí me gusta y necesito comer pescado y también carne. Respeto mucho a la gente que es vegana también, y también quiero transmitir eso, o sea, que no por el hecho de consumir carne o consumir pescado tienes que ser o fomentar la industria cárnica o ser un depredador masivo y demás. El otro día te lo comentaba también, quizá por la alta demanda en el rendimiento de este deporte, yo he tenido momentos en los que he estado más anémico, he tenido compañeros que han tenido anemias gordas por no alimentarse bien, porque pasamos muchas horas en el agua, tenemos mucho déficit calórico y necesitamos alimentarnos bien. Entonces, para mí, la proteína animal, de procedencia animal, es esencial. Y ya me pasó en el curso de instructor, cuando me hice instructor de apnea, que hubo uno de los requerimientos en piscina, que bueno, pues a poco tengo un síncope, pero porque era tanta intensidad y todo, y decidí en ese curso no comer carne. Dije, bueno, quiero estar ligero, comer alimentos, porque sabes que la carne pues tiene una digestión más lenta. Sí. Entonces, y al final dije, mira, o me como un solomillo después de esta clase, o la próxima dinámica me desmayo. Y así fue, noté mucho la diferencia. Pero bueno, eso es mi opinión personal y lo que yo siento. Y volviendo un poco al tema, ¿no? De cuando pescas, ¿no? Cuando estás pescando es cierto que tú no puedes empatizar con el animal que vas a pescar, porque a mí me ha pasado de, si lo piensas 2 segundos, no lo pescas. Claro. No lo pescas. Entonces tiene que ser algo pues como si fuese un poco primitivo, sí, ¿no? Un poco instintivo. Un poco instintivo, o sea, tú ves un animal, estás cazando, estás pescando y tiene que ser algo rápido. Y rápido para ti y para él. Claro. Porque si no, el animal sufre y aunque yo lo diga así y mucha gente no me creerá, tú también sufres. Y sufres bastante viendo esa situación. Entonces, pero bueno, también yo lo considero que es un arte, no sé si llamarlo así, pero es muy difícil. La pesca submarina es muy difícil. O sea, no es entrar y ponerse a matar peces. Es capturar una pieza, 2 piezas en mucho tiempo. El otro día estuve 5 horas en el agua y no pesqué nada. Seleccionando a ver y disparé 2 veces, fallé 2 veces y no pesqué nada. Entonces es algo muy sufrido que te conecta mucho y te hace ser muy respetuoso con el medio. También luego a la hora de alimentarte lo vas a ver de otra forma, no lo va, puede que no te alimentes como estamos acostumbrados mucho a ingerir de manera ansiosa o un poco sin pensar, sino tú tienes mentalidad de dónde viene ese producto, cómo lo has preparado tú, lo has traído tú del mar, y tienes como otro respeto hacia la comida que seguro que sienta muchísimo mejor que cualquier otro pescado, aunque sea el mismo. Es algo también educacional. Yo, por ejemplo, que tengo familia, tengo niños, se lo cuento tal y como os lo estoy contando a vosotros aquí ahora. Cuando yo llevo el pescado a casa, les explico qué pescado es, qué tamaño tiene, para que sepan que también pues, es una pesca selectiva en cuanto al tamaño, ¿no? De las piezas. Que normalmente llevo 1 o 2 pescados a casa y que es para consumir con la familia, ¿no? Y a ellos les encanta el aprender, el saber, el verlo, el cómo lo preparas. Y la verdad que es algo que disfrutamos mucho. Entonces, a nivel educacional para ellos también, yo soy un poco pesado en ese aspecto, pero siempre les digo, mirad, ¿veis aquel barco? Pues ese barco lleva unas redes muy grandes que van arrastrando por el fondo y se van llevando todo. Y los niños me preguntan, pero papá, ¿y
Y a lo mejor un delfín también pueden coger, o pueden coger todas las conchas y las algas, digo, todo lo que hay se lo llevan. Entonces, no hay un filtro. Por eso no compro en la pescadería muchas veces. Aparte, porque si tú vas a comprar una lubina o una dorada, muchas veces son peces de piscifactoría alimentados con pienso, pienso artificial, que tampoco nos hace muy bien. Sí. Y como decías antes, no te sacia tanto a lo mejor ese tipo de pescado. Y en este caso, pues el pescarlo tú, como te decía, es algo que para mí es algo maravilloso que tenemos y que es algo que viene desde Sí. la era más profunda, vamos, de los ancestros de las primeras con personas. nosotros. Es algo, un instinto natural. Voy a echar un vistacillo rápido. Sí. Vale, perfecto. Yo creo que ¿Está antes grabando? Sí. Sí, yo creo que antes ha sido por el sol porque... Que se ha calentado. Sí, se ha calentado y se ha pausado. Vale. Vale, continuamos. Vamos a pasar un poco a un poco más tema filosófico, espiritual, que también a la gente le gusta saber. Venga, va. A mí me mola también. Ya que tú has pasado mucho tiempo en el mar, has visto miles de situaciones con animales, experiencias que has tenido, pues eso, a lo mejor un poco más de peligro o de disfrute, de placer. ¿Qué 3 valores crees que te ha enseñado a ti la apnea, pesca deportiva? 3 valores. El primero de todos, la humildad. ¿Vale? Para mí es un deporte en el que tienes que ser humilde contigo, con los demás y con el medio. Es un deporte y un estilo de vida, por así llamarlo, porque al final se convierte en tu estilo de vida. Yo paso un montón de horas en el agua y en contacto con el mar, en el cual tienes que ser honesto contigo mismo. Es decir, no puedes avanzar más rápido de lo que el cuerpo te pida, como en cualquier otro deporte. Pero en el tema de la apnea, trabajar la profundidad o la apnea el mar te va a decir si puedes o no puedes, dependiendo de las condiciones, dependiendo de si has descansado mejor o peor y dependiendo de tus capacidades. Entonces, aunque un día tú quieras bajar a una profundidad, imagínate de 30, 40 metros, si ese día no puedes, aunque estés con compañeros y tu ego te diga, joder, es que todos están bajando a esa profundidad, yo también quiero hoy bajar a esa profundidad. Si no puedes, pues tienes que ser honesto contigo mismo y decir, mira, hoy no me encuentro, no puedo, pero vamos a disfrutar del mar exactamente igual. Entonces, humildad, honestidad y luego la última que te diría es el respeto. El respeto de estás en un medio que no es el nuestro, que no estás pagando ningún tipo de impuesto por hacer allí ese deporte. Y estés donde estés, ya sea en la orilla de la playa, en una cala o en alta mar, tenemos que tener ese respeto hacia el medio que tanto nos gusta y disfrutamos, pues también pues colaborando un poco con su mantenimiento, pues como te decía, con la recogida de residuos y demás. A mí en verano me choca mucho, ¿no? La gente que va a la playa y ya se habla mucho de estos temas, pero sigue teniendo esos comportamientos de tirar basura en la misma playa o la gente que es fumadora, pues enterrar el cigarrillo debajo de la arena de la playa y ahí se queda porque parece que no se ve, ¿no? Como decía antes, en el mar, si miramos a nivel superficial, tampoco se ve, pero el fondo está lleno de basura y da mucha pena. Entonces, pues qué mejor manera que con un poco de respeto y colaboración entre todos, pues ayudemos a esa causa. Sí, también hablando un poco sobre el tema del ego y tal, sí es verdad que a lo mejor en otro tipo de deportes quieres como ensalzarte un poco y decir, venga, sí que puedo, me voy a poner más kilos. Y sin más, o sea, si no puedes, se te va a caer la barra o no va a marcar gol porque has querido regatear a más gente de la cuenta. Pero aquí o controlas tu ego o realmente vas a poner tu vida en peligro. Por eso te obliga un poco a, sí o sí, tienes que venir con cierta humildad y cierto respeto porque si no lo haces, vas a ser tú el que sufre las consecuencias. Sí. Bueno, el ego, ya sabes tú que se puede trabajar desde muchos aspectos, desde muchos planos. Pero en este caso es relacionarlo un poco con... el mar nos impone mucho, ¿vale? O sea, aparte que no es nuestro medio, hay mucha gente que ve el mar y nos da cierto respeto y cierto miedo, ¿no? Y
Y el ego también va un poco de la mano con todo esto, ¿no? Si nosotros no nos abrimos a ese miedo, quitándonos el ego y trabajando un poco más desde el amor, ¿no? O sea, a mí me gusta este medio, me gusta el mar, yo quiero sentirlo un poco más profundo, pues hay que dejarse llevar también, pero dejarse llevar de una manera controlada. No todo es relajarse y dejarse llevar y decir, bueno, pues yo me pongo los plomos, el peso, lo que sea, y venga, voy a tirar y con mucho amor me dejo llevar al fondo del mar, ¿no? Porque hay que ser honestos. Sí. Y entonces decir, bueno, yo tengo mucho amor, pero hay un momento en el que me voy a dar la vuelta porque si no voy a tener un problema, ¿no? Entonces hay que relajarse mucho y dejarse llevar, quitarse el ego de encima y decir, bueno, a ver hasta dónde puedo hoy, y tanto en una apnea estática en la piscina como en el mar, ¿no? En profundidad. Y a veces cuando nos quitamos esa presión de no quiero demostrar nada a nadie, quiero estar en conexión conmigo, con el medio, es cuando obtenemos los mejores resultados. Sí, total. También se puede ver un poco, a lo mejor cuando la gente comienza proyectos o tiene expectativas sobre algo, como vaya buscando el resultado, al final obtienes menos. Cuando lo haces desde una parte un poco más de sentir, de disfrutarlo, es cuando realmente tienes buenos resultados. Efectivamente. Pero para todo esto hace falta entrenamiento y caerse 1000 veces y levantarse otras 1000. Y nos vamos a llevar muchos ostiones, así, sí. Y con los deportes pasa así, o sea que vas a querer ser lo más riguroso posible, tanto en la alimentación como en los entrenamientos, como en el descanso, como en la gente que te rodea y el estar tener la mente en un estado más optimista, y a lo mejor no conseguir lo que tú te habías planteado. No podemos caer en la frustración tampoco. O sea, hay que aceptar las cosas como vengan y el día a día. Sí, al final hay miles de variables que no podemos controlar. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible en lo que podemos controlar, pero sin esperar tanto, porque hay muchas cosas que no se pueden controlar y a lo mejor son muy determinantes. Vale, un poco también de lo que es eso que estábamos hablando, tema plástico. Por mi parte, decir un poco que la gente que todavía deja basura y tal en la playa, que antes de tirar algo, que sea consciente de que por muy duro que suene, tú tiras una colilla y se van a morir 4 generaciones de tu familia y esa colilla va a seguir ahí, haciendo daño. Aunque suene así de duro, pero es la realidad. Así que intentad, pues eso, pensar un poco más antes de tirar un plástico, que es muy fácil, pero porque te quitas de andar esos 30 pasos hasta la basura o guardarlo en una bolsa. Pero a la larga, la verdad que hacemos mucho beneficio entre todos si nos juntamos y cada uno recoge un poco de su espacio y ayudamos mucho al planeta. Pues yo te agradezco ese mensaje porque es fundamental, y bueno, también comentarte que dentro del proyecto está esa parte de con esos residuos hacer material deportivo reciclado. Ya se hace en algunos países, por ejemplo, con el tema de las colillas, ¿no?, que comentabas, que se hacen unos conglomerados con esas colillas y se hacen tablas de surf, por ejemplo. Es un proceso complejo, pero se está haciendo. Igual que con el nylon que se saca de los hilos o las artes de pesca, se hacen camisetas, gorras, mochilas, como la que tengo yo por ahí, y creo que se le puede dar una segunda vida a ese plástico que está ahí. Complicado porque la sal del mar destruye mucho la calidad de ese material y al final no se puede reciclar tanto como nos gustaría. Pero fíjate que hasta yo he pensado en comprarme una máquina que derrita el plástico y hacer llaveros. Sí. Y intentar darle intentar darle ese doble uso o llevarte un recuerdo, ¿no? Sí. Entonces es algo que es interesante y que todos podemos poner en práctica. Sí, principalmente no vamos a tirar nada y luego ya vamos a intentar darle ese doble uso, que intentamos solucionar un poco la cosa. Vale, una pregunta así un poco más hacia ti. Para ti, ¿qué es el mar? ¿Cómo lo definirías? Para mí el mar, no sé si me equivoco, pero es como el inicio de la vida. El otro día compartía una historia en Instagram, ¿no?, que es por qué la gente necesitamos estar cerca del agua, ya no solo del mar, ¿no?, del agua. Y hay muchos estudios que dicen que cuando las personas estamos cerca del agua obtenemos muchos beneficios, tanto a nivel cognitivo como en otros aspectos de la salud, ¿no? Para mí es el inicio de la vida. O
O sea, el estar en contacto con el agua nos hace que nos relajemos, que entremos en un estado de paz absoluta, de bienestar. Y no sé, pienso que el mar poco a poco se irá comiendo la tierra y ya lo estamos viendo con el cambio climático y somos los primeros responsables. Entonces al final no sé si llegaremos a vivir un Waterworld, pero sí estaremos cerca, entonces nos vamos a tener que ir adaptando. Y cuanto antes lo hagamos con esa parte de respeto, mejor. Pero te digo, para mí ahora el mar es mi vida. Es todo. Sí, la verdad que o como no nos vayamos adaptando, tenemos dos opciones. O empezar a no ensuciar tanto, o empezar a mejorar muchísimo en apnea. Una de dos. Efectivamente. Aquí a bucear a todo Cristo. Porque, ¿Sí, no, no? pero es verdad, hay que echarse al agua. Yo os invito a que lo descubráis, a que os metáis poquito a poco, con respeto, sin miedo, que no pasa nada, y acompañado de una persona que sepa y que os dé total confianza. ¿Y qué cambio has podido notar tú de a lo mejor vivir en el centro de la península a venirte al mar? Cambio a nivel mental. Muchísimos. Como te decía antes, primero, cuando yo me vine aquí, la gente me decía que qué valiente, y todo se relacionaba con un aspecto económico. Te vas, pero para ganar más dinero, porque ¿qué es lo que quieres hacer allí? O sea, pero tú crees que allí vas a estar mejor y qué solvencia económica, y el problema era el trabajo. Y a mí realmente el trabajo, no te voy a decir que era algo que me daba igual, pero no era lo primero en lo que pensaba. Yo lo primero que pensaba era en mí, en lo que yo quería hacer con mi vida y dónde quería estar. Entonces ha supuesto un cambio radical para mí, para mi familia y también para mi familia que está en Madrid, que está en el centro de la península, porque todos ellos ahora mismo quieren venir, o sea, cada vez que hay un puente se quieren venir aquí al mar y tienen aquí como su base ahora de vacaciones, ¿no? Y incluso, fíjate, hay gente que se asoma a la terraza de casa y ve el mar y dice, claro, si es que yo esto no lo concibo si no es estando en vacaciones. Es como que no nos merecemos esto si antes no hemos estado trabajando todo el año estresados, con ansiedad, con presión, para gastarnos luego todo ese dinero, ¿no? Sí. Que te cuestionan qué vas a hacer aquí y te lo gastas aquí en una semana. Sí. Y te lo gastas estresado, no llegas a conectar con esto. Entonces, para mí es algo, ya te digo, o sea, el estar aquí es una delicia, el poder estar aquí hablando contigo y viendo el mar y decir, si es que estoy donde quiero estar, y luego irme a mi casa y luego bajar y bañarme en el mar. Ha sido un cambio total. O sea, no vuelvo al centro de la Resumiendo, península. no vuelvo. Súper guay, la verdad que sí, que yo siempre todavía no tengo la posibilidad, pero quiero intentar que si me tengo que desplazar a alguna otra ciudad, me gustaría que tuviese más cerca. Por suerte ahora lo tengo relativamente cerca y la verdad que es una ventaja grande. No, Granada es una pasada. Granada es un sitio, vamos, entre Sierra Nevada, ¿no? Que tenemos la nieve muy cerquita, y a una hora tienes el mar y las Alpujarras, que tienes cantidad de pozas, cascadas, lagos, pantanos, es ahí de todo. Sí, la verdad que como ciudad y naturaleza es una suerte. Y la gente también. Y la gente. Un poco pesada, ¿sabes? Pero tenemos las tapas. Las tapas. Vale. ¿Qué consejo le daría a la gente sobre el mar, sobre empezar a adentrarse en eso, en el agua, en algún deporte acuático, tema miedo o tema respeto, tema filosofía? Un consejo que diga, antes de iniciaros en algo, tened esto en mente. Somos naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces no tendría por qué darnos miedo nada, porque venimos de ahí. Estamos acostumbrados a encontrarnos todo muy fácilmente. O sea, estamos en una zona de confort, ¿no? o muy cómodos, yendo a lo que estamos acostumbrados a hacer, a ver, con los pies en la tierra. Y cuando salimos de esa zona de confort y nos metemos en un medio en el que no estamos acostumbrados, en el que nos movemos, en el que tampoco sabemos qué hay debajo, pues, obviamente tenemos un miedo, nos da un respeto, pero somos naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Entonces, en cierta manera, tenemos un instinto de supervivencia que nos va a hacer que lo entendamos. Si no lo entendemos desde fuera y esto no te llega, hazlo a través de un profesional, de una persona que sepa dónde está
y que te dé confianza y tranquilidad para meterte y decir, mira, no pasa nada, eres parte de esto, somos parte de esto y lo vas a disfrutar, tarde o temprano lo vas a disfrutar. Habrá gente que escuche esto y dirá, ya, pero es que yo me mareo, yo en el mar me mareo y vomito y demás. Es adaptación al medio. ¿O es que acaso cuando subimos a una montaña alta no nos da mal de altura a muchos de nosotros? Pues es igual, o sea, no podemos hacer las cosas de 0 a 100, todo tiene un proceso de adaptación y eso a través de una persona que sepa, a lo mejor en este caso yo o cualquier otra persona, os puede ayudar y os puede ayudar a disfrutar muchísimo y os va a abrir la mente y os va a dar una experiencia y un conocimiento brutal. Sí, la verdad que a lo mejor si te inicias tú solo, incluso puede ser un poco más traumático que si vas con una persona te explica el porqué, lo entiendes y a lo mejor dices, vale, sabiendo cómo es, el por qué ocurren las cosas, lo disfruto de otra forma y a lo mejor si te adentras solo vas con el miedo y se te vuelve un poco a la contra. Vale, última revisión. Perfecto, la cabra de lujo. A ver este es lo importante. Perfecto también. Lo he mirado las 2 veces a los 32 minutos. Vale, vamos a entrar en la recta final de la entrevista. Vamos a apartar un poco el tema mar, aunque tú lo vas a tener sí o sí presente. Pero te voy a hacer ciertas preguntas para que tú nos cuentes un poco pues eso, más sobre tu experiencia personal, cómo lo has vivido y tipo de pensamiento. Okay. Quiero empezar con una que es una lección que aprendiste tarde. Una lección que aprendí tarde. Hostia, qué difícil. Sí, son jodidillas, te pillan además y... Una lección que aprendí tarde. Pues sobre todo, no dejes que tus creencias, que tu entorno te limiten para cumplir tus sueños y que te digan realmente quién eres. O sea, solamente hay un ejemplo y una forma, una persona que sabe realmente qué es lo que quieres en esta vida y ese eres tú. O sea, no existe el mejor ejemplo nada más que tú, que lo que tú hagas, que lo que hagas va a estar bien. Yo he tenido una educación muy buena, por suerte, porque mis padres, por los dos, eran funcionarios, mi madre maestra, mi padre militar, pero sí es verdad que nací en un sistema de creencias complicado, en el cual el irme, hasta el día de hoy ha sido complicado, el irme y no tener una aceptación, así como lo que querías estudiar o los resultados en el colegio, ¿no? De todo. Entonces al final tienes que desapegarte de esto y decir, pero vamos a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y quién me manda a mí el estar aquí? ¿No? Pues, tenemos unos miedos, es decir, yo es que he nacido aquí, es lo que conozco, a mí me han dicho que lo mejor es estudiar una carrera, hacer esto, pero persigue tus sueños y haz lo que quieras con tu vida. No seas un loco tampoco, ¿vale? Estudialo primero, pero... Sí, total. Yo la verdad que lo veo mucho ahora mismo en la gente joven, que muchas veces ellos mismos se sienten raros, como que a mí me pasa a veces también, de decir, no sé qué hacer en esta situación, siento que quiero hacer esto, pero no termino, y muchas veces es por eso, porque tú por dentro sientes que quieres actuar de tal forma, pero tienes ciertas limitaciones que te han ido inculcando desde pequeño, a esto, sigue estos patrones y al final eso, que tu cerebro dice una cosa porque te has metido y lo que tú sientes tiene como una confrontación y dices, no termino de encontrarme bien. Y ahí es donde tienes que intentar romper con esas creencias y decir, vale, yo siento esto, o me han metido esto en la cabeza o siempre se ha dicho esto, vamos a intentar gestionarlo de la forma que más feliz me haga y también sea más segura para mí. Yo el otro día te lo contaba, ¿no? Charlando. Cuando me puse a opositar para bombero, yo estuve una temporada larga opositando para bombero, hubo una persona que me hizo una pregunta, me dijo, ¿pero tú estás opositando para ti o para los demás? Y eso me hizo parar. Y dije, bueno, en parte es una profesión que me encanta, pero en parte también estoy opositando para que la gente se quede tranquila. Pues Mario ya tiene el trabajo, Mario es funcionario, Mario va a dejar de hacer locuras. Entonces, pues
final seguí un poco lo que quería para mí, no para los demás. Y tenemos aquí la compañía en un helicóptero. Hay un mosquito grande. Ya pasó. Se ha ido el helicóptero, empezó la chicharra. Tenemos aquí, claro, esto... No, Aunque estemos en plena naturaleza, estamos muy cerca. Ya el ser humano está en todos lados. Es difícil ya. Es difícil desconectar. Vale. Otra pregunta así interesante. ¿Hay algo que te gustaría hacer y que todavía no hayas dado el paso? Me gustaría viajar más. Viajar más y seguir conociendo más gente, más culturas, y todavía no he dado el paso. Es verdad que por mi momento personal, como te decía, pues yo tengo niños, todavía no son muy mayores, no llegan a los 10 años, entonces es complicado el plantearte un viaje en familia y si no, pues el irme yo solo, ¿no? Dentro del proyecto sí contemplo el hacer viajes a modo profesional, ¿no? Para impartir estos cursos de apnea en distintos países, distintas zonas del planeta. Pero hay una cosa que tengo en mente y, como te decía, tengo una vocación de docente bastante profunda, me gusta compartir y enseñar, y es el voluntariado. Es irme de voluntario a lejos, no sé por qué tengo en mente siempre África, de hecho mi hija se llama África, y es irme a África a compartir o este conocimiento, o bien el deportivo o el educacional, con gente que realmente lo necesite. Aquí en España ya lo he hecho con chavales que estaban en conflicto social o están en conflicto social, y con familias que están en plena ruptura, y ha sido muy gratificante. Pero sí me gustaría hacerlo de una manera todavía más profunda, con otras culturas, otra gente que no conozca pues lo que tenemos nosotros, y también aprender de ellos, por supuesto. Entonces es algo que tengo ahí pendiente. Súper guay, yo te animo a que no lo dejes, que seguro que como experiencia va a ser muy enriquecedora y sí o sí tienes que cumplirla. Vale, estamos terminando ya. Viene una también... Vale, sí. Dispara, venga. Últimas dos. ¿Cuál dirías que es, más o menos me puedo hacer una idea? Porque estuvimos hablándolo también el otro día. ¿Cuál dirías que es el mayor logro de tu vida? Uf. El mayor logro de tu vida. Esta te la has apuntado, ¿eh? Esa me la apunté. Pues esto es algo que a mí también me gustaría preguntárselo al resto de los oyentes, ¿no? ¿Cuál es el logro? Yo, cuando me hicieron esa pregunta hace ya unos años, pues por logro entendía algo, un logro, ¿no? O sea, algo que para ti fuese espectacular, algo que realmente te hubiese costado y que hubiese dicho, hostia, es que me ha costado muchísimo esfuerzo y lo he sacado, ¿no? Yo, por ejemplo, te podría empezar a tirar de currículum y decir, tengo esto, tengo lo otro, pero no han sido logros, era algo que tenía que ir haciendo. Y a lo mejor para otra persona eso ha sido un logro. Para mí, un logro es algo que te sientas lleno por dentro, por fuera. No sé, para mí uno de los mayores logros fue ser padre. Cuando me di cuenta de, hostias, es que estoy creando vida. O sea, es que estoy trayendo una vida al planeta, ¿no? Que todos podéis pensar, pero ser padre es muy fácil, eso es pim pam y puedes ser padre, ¿no? Es divertido encima. Pero bueno, seguramente muchos padres, tú a lo mejor que no eres padre todavía, no lo entienden mucho, pero cuando lo ves, y sobre todo yo cuando escuché en la primera ecografía, ¿no? El latido del corazón, dices, hostia puta, esto lo he hecho yo. O sea, y es que esto lo has hecho tú. Es algo inexplicable. Es algo que, y para mí es el mayor logro que he hecho hasta ahora. Más que lo que estoy haciendo hoy. Porque esto es algo como que sigo un poco mi naturaleza, lo que me va diciendo la vida que tengo que ir haciendo. Pero eso es una pasada. No sé cuál será el siguiente logro o cómo lo podré describir, pero eso es brutal. Vale, súper guay. Y por último, esta también es dureta, pero yo creo que vas a saber más o menos responderla. ¿Cuál es el sentido que le da a la vida? El sentido que le da a la vida. Pues
para mí el sentido es... Yo tampoco pretendo dejar un legado ni nada por el estilo. Pretendo simplemente contribuir a que el resto de las personas estén disfrutando de su presencia, del presente y de este regalo que le podemos llamar vida. Es un poco el sentido, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí? Pues bueno, pues cada momento que yo comparta con una persona va a ser algo especial y que esa persona pues diga, joder, es que o sea, en este momento hemos estado presentes y hemos estado compartiendo vida. Es que la vida no es más, es el estar, el presente y a veces nos armamos cosas muy complejas, como decías tú, los jóvenes ahora mismo no saben muy bien por dónde tirar, pero las cosas te van a llegar de una manera o de otra y no van a ser siempre malas como pensamos que puede ser si no consigo lo que otras personas están consiguiendo o no tengo lo que otras personas tienen. De ahí es la palabra éxito también, que está como muy de moda, ¿no? Desde hace 10 años o más, que hablamos mucho del éxito. Para mí el éxito es entender un poco esto, ¿no? O sea, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y hacia dónde vamos. Si tú eres feliz o estás de acuerdo con tu día a día, con tu vida y lo aceptas de manera gratificante para ti, el resto es que te va a dar igual, te va a dar exactamente igual. O sea, para mí eso es el éxito, cuando tú entiendes que este momento es el mejor que te está ocurriendo, y que los 10 minutos que han pasado ya han pasado y ya es un tiempo que no vas a recuperar, entonces no podemos pensar en eso que ya ha pasado y tampoco puedo pensar en cómo va a ser o hacerme una escena mental de qué va a pasar la semana que viene, sino disfruta esto que tienes aquí y ahora y es lo tangible, es lo que puedes sentir de verdad, lo demás es pensamiento y un poco creación. Entonces es un poco pues el tocar, el sentir, el mirar de esa manera un poco y aceptar lo que venga. Creo que esto es la vida. Pues sí, la verdad que es total, o sea, yo lo comparto igual. Y mientras lo contabas se me ha ocurrido que se podría a lo mejor resumir en una frase, inventar total ahora. Como has dicho un poco, hacer que las personas estén ahora y si estoy con ellas que sea como el mejor momento. Podría ser un poco, si decimos que el presente es lo que podemos sentir y el presente sería un poco como la vida, sería como darle vida a otras personas realmente, se podría resumir en esa frase. Efectivamente. La verdad que... la verdad eso que dices es muy bonito. Mira, te pongo un ejemplo. Hace poco se casó uno de mis hermanos y me dijo, oye, tienes que hablar en la boda. Y digo, joder, ¿yo qué digo? Yo en una boda, ¿sabes qué quieres que diga, no? Pues lo típico que se suele decir. Entonces dije, es mi momento para que todo el mundo se pare. Y fue justo en el brindis, o sea, imagínate en el brindis, ¿sabes? Que la gente ya viene del cóctel, han comido, y en el brindis ya la gente está un poco para allá. Entonces, en ese momento, pues cogí el micro para captar la atención, empecé a hacer un poco de beatbox con la boca, yo no tengo ni idea de hacer beatbox, pero la gente ya se cayó. Y ya levanté la mano, ya todo el mundo se cayó, hasta que se callaron todos, hasta los cocineros, todo el mundo allí, todo parado. Y aproveché ese momento para entrar en esa conciencia, ¿no? De decir, pararos, respirar, mirar al entorno, este momento es único e irrepetible y no lo vamos a volver a vivir. Nos hemos reunido aquí un montón de personas que nos conocemos y yo qué sé cuándo nos vamos a volver a juntar, ¿no? Entonces esto es irrepetible, tomar conciencia de esto. Y la gente, claro, luego vinieron a preguntarme, oye, ¿tú qué haces? Y tú das charlas, eres mentor. Y yo no soy nada. Digo, pero es lo que tú dices, ¿no? Es regalar vida. Sí. Porque es que estamos tan acelerados que vamos a reventar. Vamos inflamados por la vida y tenemos que bajar revoluciones. Frenar un poco y eso, sentarnos y respirar. Pues la verdad que hasta aquí yo creo que ha quedado una entrevista súper guay. Va a ser la primera, de verdad, hemos tenido algún problemilla técnico, pero bueno, no nos podemos dejar llevar por esas situaciones malas. La hemos solucionado como hemos podido, iremos mejorando por el camino y de verdad agradecer a ti, Mario, porque hayas venido hoy aquí, que sea el primer valiente en iniciarte, que no, a lo mejor no tienes referencia de lo que yo quería hacer ni nada y has dicho, venga, me atrevo a hacer la primera entrevista contigo. De verdad que muchas gracias, te lo agradezco.
Y no sé si quieres despedir tú de alguna forma. Nada, yo te lo agradezco a ti un montón porque, como acabamos de hablar hace un minuto, esto es vida y es compartir vida. Entonces, cualquier persona que quiera adentrarse en el mar, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Tanto si queréis compartir momentos en el mar como vida de otras maneras, pues aquí me tenéis. Exacto, dejaré por abajo en la descripción todas sus redes, no sé si tienes página web. Tengo la página web, que me la he hecho yo solo, así a la aventura. Es una página web meramente informativa, no está ni posicionada ni nada, entonces os la tendré que dar yo o meterla letra por letra porque vale, no la vais a encontrar en Google. Bueno, dejaré todos los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo porque de verdad no tiene desperdicio, tanto el proyecto, tanto lo que comparte. Y nada más, nos vemos en la próxima entrevista, espero que la hayáis disfrutado mucho. Y última cosilla, si conocéis gente así interesante también como Mario, que querráis que lo traiga y que lo entreviste y tal, dejadlo también por los comentarios, que seguro que a mí me apetece muchísimo. Nada más, nos vemos en la próxima entrevista. Un saludo.